5. Son las 6:59. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo, los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la Radio Nacional. En este jueves 24 de mayo del año 2018. Buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, Víctor Gómez, Casanova, Oli Matos, Anibel Carrosario, Pablo Maquine, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Don Amaury Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Yuri Rodríguez, buenos días a Luis Ramírez, a Daris Terrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días, Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patillo, nuestra coordinadora. Buenos días a Joa Bernal, buenos días a todo el equipo y toda la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23. Bueno, señores, un gran impacto en el día de ayer, esta conversación del doctor Reinaldo Pared con el Sol de la Mañana, reseñada ampliamente en todos los medios de comunicación, y una entrevista pues muy completa sobre los temas que pudieron abarcarse en el tiempo que dispusimos para esa conversación. Excelente conversación la de ayer en el Sol de la Mañana con el doctor Reinaldo Pared Pérez. Bueno, la verdad es que esta tragedia de los Tres Brazos no, de la Toronja, en Santo Domingo Este, la verdad es que es una tragedia muy penosa, preocupante, y ahí confluyen varios elementos. Desde luego que el primero, y que no debe quedar impune, es la respuesta que ocasiona 3 muertes y la herida de un niño. Este hecho de sangre horripilante, pues tiene que tener las consecuencias máximas en nuestro código penal, y ojalá que las autoridades judiciales, el Ministerio Público, pues realice su labor como le corresponde. Entonces, ¿qué pasó? Todo es no por un parqueo, porque es una zona de estas que se ha levantado en la absoluta informalidad. La gente toma los solares, construye sin ningún tipo de planificación y sin ningún tipo de servicios. Entonces parece que había un conflicto viejo, que habían otras cosas, y una casa, el acceso del vehículo, ¿no?, al pequeño garaje de una casa, pues fue bloqueado, porque en la calle colocaron un vehículo para la reparación. Entonces, cuando el dueño de la vivienda o una de las personas que viven en la vivienda iba a salir en su vehículo, no podía salir, y esto originó una discusión. Por lo menos este fue el desenlace de ahora. Yo he visto varias versiones de estos acontecimientos. He chequeado lo que se dijo en televisión, en distintos canales, con los reporteros que fueron al lugar de los hechos y los testimonios que le dieron los vecinos. Pero hay una versión de
el Diario Libre, que dice lo siguiente: de acuerdo con el testimonio de los vecinos, todo empezó cuando un hombre identificado como David Félix, uno de los victimarios, intentó salir de su domicilio, que colinda con el taller de mecánica, y encontró bloqueada la puerta, acción que reclamó a uno de los empleados del negocio. Acto seguido, Jason Fernández, una de las víctimas, habría agredido a Félix con una herramienta metálica, hecho que provocó que éste le disparara tanto a él como a su compañero Miguel Ángel Montero y al propietario del establecimiento, Miguel Sosa El Mello, que por esta balacera perdieron la vida. 3 personas perdieron la vida. Ahí estamos viendo en esta imagen del lugar donde ocurrieron los hechos en el canal 23. Entonces, señores, Félix Enrique Francisco, cliente del taller, explicó que el padre de David, solo identificado como el chicharronero, al percatarse del acto, atacó con un machete a los hoyos sisos que yacían en el pavimento en estado agónico. También resultó herido el niño Erison Isaac, de 4 años de edad, quien recibió las primeras atenciones en un centro de salud de la zona y luego fue referido al Hospital Roberry Cabral del Distrito Nacional. Según los vecinos, David Félix es miembro activo de la Policía Nacional. Sin embargo, la información no ha sido confirmada por la institución del orden. Ayer, el vocero de la institución del orden, Fran Félix Durán, se refirió al hecho sin ofrecer mayores detalles. Entonces, 3 muertos en este incidente. Ahí hubo vecinos ayer que hablaron de un conflicto anterior que había provocado la muerte de una niña. Estas personas eran vecinas y es evidente que por la forma en la que este conflicto se dirimió, es evidente que probablemente tenían conflictos anteriores. Y esto degeneró en este hecho de sangre, por el que ellos tienen que ser perseguidos, apresados, el que está prófugo, sometido a la acción de la justicia y pagar todas las consecuencias, porque para esto no hay atenuante, independientemente de que aquí se está hablando de la respuesta a una agresión con una herramienta. Pero también hay otra situación ante las que las autoridades dominicanas no pueden permanecer indiferentes. Señores, este conflicto se vive a diario en los barrios de la República Dominicana, no solo en el distrito, no solo en la provincia, sino en muchos municipios. Y hay una Procuraduría de Medio Ambiente que se supone que está para hacer valer algunas regulaciones. Señores, la cantidad de personas que a diario se le queja a uno por esa situación. Hermano, que tengo un taller de pintura en mi casa, frente a mi casa. El frente de mi casa está siendo usado como taller. Está siendo usado como taller. Y esto también tiene sus implicaciones para la salud. Entonces, si no hay una intervención de la autoridad regulando, entonces lo que estamos dando espacio es a que el conflicto degenere en hechos de sangre, porque una simple discusión puede degenerar en un hecho de sangre. Una simple discusión puede degenerar en hechos de sangre. Una simple discusión. Entonces,
esto también tiene que tomarse en cuenta. No es que el hecho de que esta gente estuvieran harta de que le hicieran eso justifica que ellos mataran a nadie. Eso no justifica que mataran a nadie. Pero hay que tomar en cuenta la situación que está viviendo mucha gente por la falta de regulación, porque es que no aparece una bendita autoridad que haga su papel en estos casos, que cree las regulaciones del lugar, que las cree. Entonces, ahí tiene que haber un esfuerzo pues mancomunado de el Ministerio de la Procuraduría de Medio Ambiente, de la Policía Nacional, de los ayuntamientos, con el tema este del uso de suelo. Tiene que haber una actuación mancomunada, porque este conflicto, repito, es un conflicto muy común, y entonces ya sabemos, con estos 3 muertos, cómo puede terminar una situación como esta. Amaury Jaibar. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Bueno, la situación que se le ha planteado ahora al presidente Donald Trump va a crear un gran debate sobre las redes sociales y el derecho a bloquear personas con las que no se esté de acuerdo, o personas que expresan opiniones irrespetuosas. En este caso, lo que se está ventilando es la posibilidad de que el presidente Donald Trump haya bloqueado personas por opiniones políticas distintas a la de él. Entonces, esto se presentó en principio como una cuestión de 7 ciudadanos que habían sido bloqueados, y ellos recurrieron a una juez federal para hacerle dos preguntas, que ella habrá actuado ahí en función tal vez del control difuso de la Constitución. Y entonces a ella le hicieron 2 preguntas sobre la primera enmienda de los Estados Unidos. Las 2 preguntas la primera es si un funcionario público puede bloquear de manera concreta en su cuenta de Twitter a una persona porque esa persona tenga opiniones contrarias a la de él. Si un funcionario público puede hacerlo. Y la segunda pregunta es si la condición de presidente le da un atributo especial a ese funcionario para hacerlo. En los 2 casos, la juez federal respondió que no. Se trata de la jueza Naomi Reisi Bouchard. Ella respondió que no, que que viola la primera enmienda, ese bloqueo, porque como el presidente Donald Trump ha convertido su cuenta de Twitter en una tribuna pública, porque a través de esa tribuna él incluso ha hecho ejercicio de gobierno, a través de esa tribuna él expresa opiniones frente a distintos temas, y esas opiniones son las del presidente
de los Estados Unidos, e interactúa. Ella define la cuenta de Twitter del presidente Donald Trump como un foro público. Y en ese sentido entiende que lo que el presidente Donald Trump ha hecho, pues violenta la libertad de expresión, que podemos resumirlo en función de lo que está establecido en la primera enmienda de los Estados Unidos. Esta primera enmienda prohíbe la creación de cualquier ley con respecto al establecimiento oficial de una religión, que impida prácticas libres de la misma, que reduzca la libertad de expresión, la libertad de prensa, que interfiera con el derecho de reunión pacífica o que prohíba solicitar una compensación por agravios gubernamentales. Y fue adoptada el 15 de diciembre de 1791 la primera enmienda. Entonces, ella dice que, pues, en este caso, no procede, es decir, que lo que ha hecho el presidente Donald Trump desde ese punto de vista es un asunto inconstitucional, porque su condición de presidente y además el tipo de uso que él da a estas redes la convierten en un foro público. Entonces, sus abogados, desde luego, alegaron que era un ciudadano en el uso de unas redes sociales con todos los atributos que tienen los demás ciudadanos, que todos los demás ciudadanos tienen derecho a restringir, con quienes se comunican a través de este medio. ¿Cuál era el perjuicio? ¿En qué perjudicaba a las personas que hicieron este recurso? Los perjudicaba en el sentido de que cuando están bloqueados, no tienen acceso directo a las opiniones del presidente, pero tampoco él puede ver las opiniones de ellos. Esto, desde luego, fue llevado de la mejor manera, porque este no es un expediente de 7 ciudadanos. Entonces se ha presentado porque así es más hermoso. Decir que 7 ciudadanos que fueron bloqueados experimentaron esto. No. Esto no son 7 ciudadanos aislados. Aquí está entre los demandantes, está el Instituto Nike para la primera enmienda de la Universidad de Columbia. Y además está, por ejemplo, Phyllis Cahen, que es profesor de Sociología de Maryland. Es decir, esto fue un recurso promovido, montado al más alto nivel para, procurar esos efectos. Pero desde ese punto de vista está considerado que tratándose de un foro público y de un funcionario público, el bloquear personas por ideas distintas es una cuestión improcedente. Lo que habría que preguntarse, si procede que el presidente, hasta qué punto procede que el presidente pueda estar aceptando, o cualquier persona aceptando, no opiniones contrarias, sino opiniones realmente difamatorias, porque uno de estas personas, uno de los demandantes, le dice al presidente Trump inepto y corrupto.
Le dice inepto y corrupto. Ya eso no es que es una persona que está opinando de manera distinta sobre cualquier problema al presidente, sino le dice inepto y corrupto. Entonces, bueno, esto va a crear un gran debate y sería bueno que estudiemos este tema a profundidad, porque ya las repercusiones de esto no son solo para Donald Trump. Y ya esto puede repercutir en cualquier funcionario público que tenga redes sociales en cualquier parte del mundo. Entonces el tema es interesante y el tema amerita debates serios. Por lo pronto, lo que hay que estar claro que los demandantes eran personas físicas con nombres y apellidos. Porque otro problema que hay en las redes sociales es que la gente que se dedica al insulto y a la difamación, pues se oculta. No aparece con sus nombres y sus apellidos, con su real identidad, sino que de manera cobarde, procura una máscara y detrás de esa máscara empieza a decir todo lo que se le antoje. Entonces, no son estos los demandantes, es decir, los demandantes son personas físicas presentes en las redes con sus identidades, para que no veamos que esto en sentido general es un tema que protege todo lo que se hace, porque en esto ayer compartí, le di retweet a un tuit de nuestro embajador en Washington, José Tomás Pérez, que me imagino que lo escribió a propósito de este tema con el presidente Trump, pero él está diciendo, él está haciendo referencia justamente a esta cuestión, y sobre este tema él emitió una opinión que la comparto totalmente en el día de ayer. Aquí estoy buscando lo que dice José Tomás. Dice José Tomás lo siguiente: bloquear a usuarios irrespetuosos e insultantes no es solo un derecho de la persona, sino también una manera de contribuir a la decencia y a la buena salud de las redes sociales. Por lo general, quienes utilizan esta práctica se esconden bajo seudónimos o cuentas falsas. Nunca dan la cara. Es así, Amaury. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Ayer el canciller Miguel Vargas Maldonado, pues, celebró una reunión con Tomás Shannon, que es subsecretario de Estado de Asuntos Políticos del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Y como se había producido la semana pasada, se habían producido las imprudentes declaraciones del encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos después de salir de una reunión con el presidente de la República, en la que este señor, olvidándose de que la República Dominicana es un país soberano, pues hablaba en términos como no debe hacerlo un diplomático sobre decisiones de un país soberano. Y desde luego esto generó muchas críticas en el país. Y probablemente se entienda que el punto central de la reunión con Miguel Vargas Maldonado era este punto. Yo creo que ese punto pudo haber figurado en la conversación
entre el subsecretario de Estado, Thomas Shannon, y el canciller Miguel Vargas. Pero la agenda de los Estados Unidos es mucho más diversa, mucho más amplia. Y ahora hay otros temas frente a lo que la República Dominicana pues va a tener que ser sumamente cuidadosa en sus actuaciones. Porque ya lo de la relación diplomática con China es un hecho consumado. Y además es un hecho que ha sido realizado por tantos países que Estados Unidos no se va a detener sobre un país, ¿no? Porque Panamá lo hizo, fue el 174, nosotros fuimos el 175 y ya lo habían hecho hace tiempo los propios Estados Unidos de América. Esto pudo haber causado y va a causar siempre cierto malestar, pero no es un tema, digamos, para producir una situación difícil entre ambos países. Ahora sí, sumado a otros temas, sí puede producir una situación difícil, es decir, sí puede ser un elemento que pues enturbie las relaciones entre la República Dominicana y Estados Unidos. ¿Cuáles son esos otros elementos? Estados Unidos, la línea del presidente Trump y la línea del establecimiento en Estados Unidos es recuperar la estabilidad hegemónica de Estados Unidos, que la entienden se perdió con Obama. Y la estabilidad hegemónica de una potencia se ejerce a través de tres factores: la fuerza, que es la potencialidad militar y de las condiciones de sus armamentos, es decir, la fuerza, la riqueza y la diplomacia. Entonces, eso rompe con el concepto de sentarnos en una mesa a nivel de igualdad con actores que no están en condiciones de discutir el nivel de igualdad. Dentro de esa línea se produce la ruptura del acuerdo nuclear con Irán. Dentro de esa línea se produce el traslado de la embajada americana de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces hay un tercer elemento dentro de esa línea que se llama Venezuela. Venezuela ha llevado a cabo unas elecciones contra viento y marea, con la clara oposición de la comunidad internacional, y entre esa comunidad internacional de quien está llamado a ejercer la llamada estabilidad hegemónica. Porque es verdad que está Canadá en contra, es verdad que está la Unión Europea en contra de esas elecciones, es verdad que ayer se expresó el G20 en contra de esas elecciones, la OEA, etcétera, pero Estados Unidos, ¿qué ha hecho? Bueno, ahora ha dispuesto de otras medidas para endurecer las sanciones económicas contra Venezuela. Pero Estados Unidos sabe que eso no es suficiente. De hecho, sanciones económicas no han derrotado regímenes contrarios a los Estados Unidos, porque Cuba, por el contrario, usó eso para engrandecer su relato revolucionario, el boicot de los Estados Unidos. Estados Unidos sabe que con eso no es suficiente. Pero, ¿qué ocurre? Que por otra parte,
¿qué es lo que lleva al chavismo a actuar como ha actuado? A jugársela el todo por la permanencia indefinida en el poder. No importa que sea sobre una farsa como la del pasado domingo, donde el 70% del censo electoral no atendió la invitación a acudir a las urnas. Y digo el 70% porque el Consejo Nacional Electoral está hablando de una participación de un 46% en Venezuela. Pero esa participación, las evaluaciones que se hicieron en principio, daban un consenso más o menos de una participación general en las elecciones de un 32%. El Consejo Nacional Electoral habla de un 46%, pero ya sabemos del conflicto que tuvo con Smartmatic en unas elecciones, en las elecciones anteriores, donde decía que los datos que estaba ofreciendo el Consejo Nacional Electoral y lo que habían contado sus máquinas eran totalmente distintos. Es decir que cuando Henry Falcón aparece con casi 2 millones de votos, probablemente Henry Falcón aparece con casi 2 millones de votos, acolchonado para que Maduro pueda aparecer con poco más de 5 millones de votos o con casi 6 millones de votos. Pero aún así, partiendo del dato de que fuera un 46% el que participó en esas elecciones, si se comparan esas elecciones con las últimas 3, que dieron un promedio de un 79% de participación, entonces, como quiera, estamos hablando de una participación pírrica. El chavismo, pese a esa situación, se mantiene aferrado al poder porque es la única opción para evadir lo que le espera a Maduro y lo que le espera a los principales cabecillas del chavismo, que son cárceles venezolanas y cárceles estadounidenses. No, ellos saben que no hay más opción. Ellos no tienen la opción del retiro. Ellos no tienen la opción del repliegue estratégico que una vez tuvieron los sandinistas. Vámonos ahora a gobernar desde las bases, no, porque ellos saben que tendrían que irse no a gobernar desde las bases, no, sino que de ahí es directo para cárceles. Ahora bien, el hecho de que hayan hecho esta farsa no cambia ese destino. El futuro inmediato de Venezuela es una salida, es una ruptura violenta. Y Estados Unidos ya se va cuadrando frente a los potenciales aliados en sus actuaciones. República Dominicana hoy tiene que tener mayor presión de Estados Unidos por el cuidado de sus relaciones hacia Venezuela que probablemente por lo que ocurrió con las relaciones diplomáticas con China. Es decir, República Dominicana ahí no se puede equivocar. No se puede equivocar. Porque Estados Unidos no va a tolerar ese desafío del chavismo. No lo va a tolerar. Si su estabilidad hegemónica se va al carajo, si puede hacerse lo que se ha hecho en Venezuela. Entonces, desde luego que tiene que estar en la preparación de lo que pudiera ocurrir, que yo no sé qué es lo que pudiera ocurrir. Pero es evidente que como el chavismo no se va del poder pero bajo nada, porque si tienen que hacer unas elecciones para que voten 3 gente, van a votar 3 gente y se van a quedar ahí. Entonces, evidentemente que hay que expulsarlo, que hay que echarlo del poder. Y desde luego que ellos no están dispuestos a irse por las buenas. Entonces, yo sé que ese tema tiene que haber sido uno de los temas presentes en esa reunión. ¿Cuál va a ser la actuación de República Dominicana frente a Venezuela? Luego pudo haber estado
lo de la República Dominicana y sus relaciones con Israel, cuál va a ser, pero este tema de Venezuela es un tema que debe estar en la agenda inmediata, porque ya pues el chavismo, Estados Unidos lo tiene más arriba del moño. Cambio y fuera. El sol de